Buen día con todos los presentes. A continuación tenemos al doctor Ernesto de la Torre, quien nos va a dar un poco más de conocimiento sobre el proceso de tostación. Gracias a su experiencia nos va a poder enseñar un poco más sobre este proceso. Bienvenido, doctor Ernesto. Gracias, ingeniera Verónica, por la oportunidad que me brinda de mostrar un poco la experiencia que ha tenido el Departamento de Metalurgia Extractiva en este pretratamiento por tostación de minerales auríferos refractarios. La primera pregunta es, ¿por qué un mineral es refractario? ¿Por qué se les llama refractario? Entonces, varios autores han coincidido en el hecho de que el mineral refractario es aquel que en los tratamientos convencionales de cianuración con importantes concentraciones de cianuro, no se logra recuperar todo el oro presente. Entonces, el oro refractario es aquel que no se disuelve en las condiciones normales de cianuración. Ya, y entonces una de las alternativas es un pretratamiento por tostación, porque justamente el pretratamiento por tostación busca solucionar los problemas de refractariedad. Entonces, ¿por qué tostar un mineral refractario? Primero, liberar el oro de minerales portadores en los cuales se encuentra en solución sólida. Por ejemplo, algunos sulfuros y sulfoarseniuros como la arsenopirita, la pirrotina, que son comunes, agentes que disuelven al oro en su estructura cristalina. Entonces, usted coge estos minerales, le hace una sección pulida y trata de verle en el microscopio electrónico, y no se le encuentra el oro porque el oro está disperso en la red cristalina de los minerales. Sin embargo, cuando se hace el ensayo al fuego, el oro sale, o sea, el oro está presente, el oro existe, pero no se le ve y no se le puede manejar. Entonces, una de las alternativas es liberar este oro. Entonces, para eso se rompe la estructura cristalina de los sulfuros, dejando en libertad el oro, eliminando por volatilización el azufre, el arsénico, el carbón. Los dos primeros conocidos como agentes que disuelven importantes cantidades de oro, y el tercero, que es el carbón, que es un elemento que hace el proceso que se llama pre-robbing, que es este carbón capta el oro disuelto en el cianuro y no le permite ir al carbón activado, entonces se pierde absorbido estos materiales de carbón. Entonces este también se elimina por volatilización en la tostación. Y con esto se busca producir una calcina o su material calcinado del horno con elevada porosidad, en donde la solución cianurada pueda tener acceso directo al oro retenido. Esa es una de las estrategias. Los sulfuros y sulfoarseniuros de plata, como se dijo, pirita, arsenopirita, es interesante si lo hace una tostación en dos etapas. Una primera a baja temperatura, entre 400 y 500 grados centígrados, en atmósfera sin oxígeno, por eso se dice que es la atmósfera reductora. Y la segunda etapa en atmósfera oxidante, una atmósfera ya con oxígeno a temperaturas de entre 600 y 700 grados centígrados. Entonces, claro, sin embargo, ¿por qué si todos sabemos la receta, el paciente no se cura? A pesar de que en líneas generales el tratamiento puede estar definido y todo el mundo te cuenta cómo hacer, los parámetros intrínsecos de la tostación deben ser fijados dentro de límites estrechos. Darles la temperatura, la velocidad de calentamiento, la atmósfera, la relación entre el aire y el combustible, el tiempo de tostación, la granulometría en su D80, etc. Esos son aspectos muy importantes cuando usted concibe un proceso de tratamiento de pretratamiento por tostación. Entonces, con eso es importante hacer ensayos en laboratorio o en pilotaje con minerales masivos, menas complejas, menas a procesar en hornos de diverso tipo y trabajar juntos el proceso con la mineralogía. La mineralogía en este caso es muy importante y el análisis químico complementario también juega un rol muy importante. Aquí tenemos ejemplos de lo que buscamos. Entonces, esta es una calcina que ha desarrollado la porosidad, ¿no es cierto? Y aquí se encuentran granos de oro físicamente atrapados en las paredes, que luego de un pequeño proceso de molienda se puede liberar y el cianuro puede tener acceso a estos materiales. Otra opción es que se puede fundir, o sea, si se sube mucho la temperatura, el material calcinado puede fundirse y el momento en que se funda o se sinterice, se bloquea los poros. El momento en que haya poros bloqueados, lamentablemente no vamos a tener buenos resultados.
Otro problema muy común en los minerales auríferos refractarios es tener granos de oro atrapados en matrices de silicatos como el cuarzo o los sílico-aluminatos comunes, que son minerales de ganga. Evidentemente esto se va a lograr tal vez con una molienda ultra fina, una liberación para que el cianuro pueda tener acceso. Y tenemos algunos ejemplos de materiales. Recubrimientos de óxido de hierro son poco comunes, pero que sin embargo existen. El óxido de hierro le recubre el hierro al oro y no le permite que haya acceso pues del cianuro. Y misceláneos, pasivación electroquímica de minerales conductores, aleaciones cobre con plomo, plata, en el caso del electrum, por ejemplo, que puede también ser un poco más difícil de disolver. Presencia de especies como el carbono, el grafito, la madera, que atrapan el oro disuelto en el proceso que se había comentado de pre-Robin. Fusiones eutécticas de la xenopirita aurífera con el cuarzo y pasivación química con los sulfuros presentes con el azufre. Este es uno de los puntos importantes a considerar. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta, Berito. Sí, Inge, por favor. Se conoce que la tostación es un proceso que depende mucho de la concentración de oxígeno que tengamos en dicho proceso. Por eso, ¿cuál sería como que la técnica a llevar? Porque me indicaba que teníamos primero una tostación reductora y después una tostación oxidante. Pero ¿por qué Claro. se realiza esto? Muchas cosas juegan. Aquí son los equilibrios termodinámicos que tienen cada uno de los elementos. Y ese es un punto que es una excelente pregunta. Si nosotros vemos la termodinámica, ¿no es cierto? Aquí está la presión de oxígeno y la presión de azufre. Entonces, en función de la presencia de estos elementos, se va a mantener estable la pirita o la pirotina o va a formar el óxido de hierro. Entonces, este es en el caso del hierro. Pero si nosotros tenemos la presencia del arsénico, por ejemplo, esto cambia dramáticamente y se va a producir la presencia de arseniato de hierro. El arseniato de hierro es un sólido que reatrapa el oro. Entonces esto, por ejemplo, en el caso del arsénico, debe ser eliminado. Y es por eso que se prefiere primero trabajar en atmósfera sin oxígeno para que no haya la posibilidad de que se forme el arseniato de hierro. Se elimine el arsénico, o sea, a través de arsenuros de hierro o de AS2 o 3, para con eso eliminar el arsénico y luego poder hacer el proceso de desarrollo de la porosidad. Estos son los problemas. Aquí hay un ejemplo que justamente narra este punto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la pirita o la arsenopirita. Le calentamos en una atmósfera sin oxígeno y entonces lo que se da es un proceso de destilación de azufre en el caso de la pirita y de arsénico en el caso de la arsenopirita. Entonces, ellos migran a la superficie y te dan un material calcinado con una cierta porosidad ya desarrollada por eliminación de azufre y arsénico en forma de grado de oxidación cero, es decir, estos dos elementos se destilan. Si aquí existiría la presencia de, entonces el azufre va a formar el CO2 y el arsénico va a formar el arseniato de hierro y no pasemos nada. Si nosotros trabajamos en atmósfera sin oxígeno, vamos a propiciar que se elimine el azufre y el arsénico y tener la primera material calcinado poroso. Luego le metemos el oxígeno, que sería la segunda etapa. En la segunda etapa nosotros desarrollamos más poros y tenemos en los dos casos hematita porosa. Esa es un poco las características de por qué es conveniente hacer de esta manera una tostación en dos etapas. Por eso, en esta segunda etapa, de la táctica a la práctica, yo quiero comentarles el tratamiento que hicimos con 6 muestras de diferentes naturalezas de nuestro país. Pues la primera es una muestra de arsenopirita masiva, prácticamente arsenopirita. Ya vamos a ver la composición mineralógica. Segundo, tenemos un mineral polisulfurado conteniendo arsenopirita aurífera de Pons-Enríquez. El tercero es un concentrado de arsenopirita rico en pirita, que es uno de los que se está exportando a la China. El M4 es pirita masiva y el M5 es el relave de un proceso de concentración gravimétrica artesanal de la zona del Paraíso en la Ponce Enríquez, y la muestra M6 mineral relave de concentración gravimétrica artesanal de la zona Tres Ranchos en Ponce Enríquez de Ecuador.
En estas son las 6 muestras que trabajamos. Entonces aquí tenemos un poco la composición de cada una. Entonces, la muestra de arsenopirita masiva, que es la muestra M1, tiene 41% de arsénico, 19% de azufre, ¿no? Que es lo lógico, dada la estequiometría de la arsenopirita, y 31% de hierro. La segunda, que es una arsenopirita aurífera de la Ponce Enríquez, tiene 21% de arsénico, o sea, la mitad, 13 de azufre, 19, pero tiene 69 gramos por tonelada de oro y 168 gramos por tonelada de plata. Tiene una importante cantidad de sílice, que en este caso, la muestra de arsenopirita aurífera tiene 26% de sílice, que es importante, una cantidad que tiene de sílice. La tercera, que es una mezcla arsenopirita-pirita, tiene 16 de arsénico, 31 de azufre y 34 de hierro. Es importante, si ustedes se van dando cuenta, aquí tenemos 19 de azufre, 13, 31. La muestra solo de pirita tiene 1.05 de arsénico, 49% de azufre y 46% de hierro. Y las muestras de la concentración gravimétrica en el paraíso tienen 0.51% de arsénico, que no es mucho, pero tiene 7 gramos por tonelada de oro, 11 de plata, 65% de sílice, ¿no? Queda 4.7 de azufre y 16 de hierro. Y en la otra muestra tiene 5.9 de arsénico, o sea, tiene 10 veces más de arsénico, 23 de azufre, 25 de hierro. En este caso tenemos 30 gramos por tonelada de oro y 25 gramos por tonelada de plata, siendo 38 el contenido de sílice. Yo me permití aquí ponerles en orden en función de la relación de arsénico-azufre que tiene. Pueden verse que en la primera muestra de arsenopirita es 2.1, en la siguiente de arsenopirita aurífera 1.6, la mezcla arsenopirita-pirita 0.5, pirita 0.02, 0.1 para los dos relaves, ¿no? Entonces es una gama completa de todo lo que puedes tú encontrar en un yacimiento. Entonces nosotros hemos procurado abarcar todo lo que se puede para mostrar qué es lo que pasa. En la segunda fue hacer un análisis mineralógico que se hizo por difracción de rayos X, ¿no es cierto? En este caso, obvio, la primera muestra de arsenopirita masiva es 89% de arsenopirita, 0.5 de pirita. En el otro tiene 41% de arsenopirita, 6% de pirita y 1.8 de calcopirita, aparece un material de cobre aquí. Este arsenopirita-pirita tiene 36 de arseno, 48 de pirita y 1.3 de calco. La pirita masiva tiene 2.3% de arsenopirita y 91% de pirita. Y en los minerales de la concentración gravimétrica, 1.1% de arseno, 2.8% de pirita, 0.9 de calcopirita. Y en el otro caso tenemos 12.9 de arsenopirita, 32.4 y 1.4. Entonces, esto fue un poco la caracterización del material. En cuanto al tamaño de partícula, los valores son bastante parecidos, no hay una diferencia mayúscula entre cada uno. Más o menos estamos hablando nosotros de 160 micras, 100 micras, 70 micras, son los valores convencionales de una granulometría relativamente similar en las 6 muestras analizadas. Y las densidades, eso sí, varían en función de la cantidad de cuarzo que tienen, ¿no? Los materiales que tienen elevado contenido de cuarzo, su densidad está en el orden de 3, 2, 8, 3, 4, y los que tienen más sulfuros tienen 5, 6 y 4, 9.